Nosotros vamos a disponer de dos tipos de componentes. Un componente que son los determinados componentes activos, los llamamos componentes activos, y otros componentes que son los pasivos. La diferencia más importante entre los activos y los pasivos es que los activos son aquellos que son capaces de entregar potencia. Y decimos que entregan potencia cuando, por ejemplo, una batería entrega potencia a una resistencia, por ejemplo, que son los componentes pasivos que absorben potencia. Obviamente que toda la potencia entregada por la batería deberá ser absorbida por la resistencia. No todos los componentes son exactamente iguales, porque dentro de los componentes pasivos nosotros conocíamos las resistencias, los inductores y los capacitores, y no se comportan exactamente igual. Las resistencias les aplico una diferencia de potencial positiva, es decir, ponemos una batería y le ponemos positivo y negativo, la corriente circula en el sentido rojo. Ahora bien, si damos vuelta a la batería y colocamos positivo y negativo en este sentido, nos vamos a encontrar con que la corriente efectivamente circula en el otro sentido. Así que siempre la corriente, en el caso de una resistencia, vamos a ver que ingresa por el borne positivo. Así que si yo doy vuelta a la batería, cambia la polaridad en la resistencia. Si en cambio nos manejamos con un capacitor o con un inductor, nos vamos a encontrar con una situación algo diferente. La situación es que frente a una polaridad positiva, como en este caso, es decir, si yo coloco una batería con esta polaridad, el capacitor comienza a cargarse y se va a cargar con la corriente que figure aquí, y quedará cargado con esa polaridad. Del mismo modo le pasa a la bobina. La bobina, cuando le coloque a la bobina una determinada capacidad, una determinada batería, se va a cargar con una corriente eléctrica en función de esa tensión. En ese primer instante, que podemos decir que la carga del componente, decimos que estos componentes absorben energía. Pero puede darse, recuerden que el capacitor se carga con campo eléctrico, hay diferencia de potencial entre las placas del capacitor, mientras que la bobina se carga con campo magnético, es decir, una almacena campo magnético, la bobina, y el capacitor almacena campo eléctrico. Una vez pasado este fenómeno, podría ocurrir que el capacitor se descargue sobre el circuito. Si el capacitor se está descargando sobre el circuito, tengo la misma polaridad que antes, pero ahora la corriente circula en el otro sentido. Pero conservo la misma polaridad. En el caso de la bobina pasa exactamente igual. Puedo conservar la misma polaridad y el capacitor se podría estar cargando o se podría estar descargando. La bobina también se podría estar cargando o descargando. En definitiva, cuando estos componentes, tanto el capacitor como el inductor, absorben potencia, se comportan de un modo, y cuando entregan potencia se comportan de otro. Y acá hay una especie de trampa un poco rara que vamos a tratar de explicar. Si nosotros nos fijamos cómo se comportan los componentes activos, veremos que cada vez que la corriente sale por el borne positivo, decimos que está entregando potencia, mientras que cuando la corriente ingresa por el borne positivo, decimos que se trata de un pasivo que absorbe potencia. Ahora, parece que el circuito está perfectamente bien. ¿Cómo es esto? Claro, el circuito, cualquier circuito donde tengo una batería y una resistencia, aquí tengo la polaridad de la batería
aquí tengo la caída de potencial en la resistencia y lógicamente la corriente va del positivo de la fuente al negativo de la fuente. Es exactamente el mismo circuito que puse aquí arriba. Cuando lo miramos con algo de detenimiento, digo, bueno, acá hay una convención que está un poco mal. Digo, ¿cómo es esto? Para un componente está todo bien cuando la corriente sale por el positivo, pero para el otro componente está todo bien cuando la corriente entra positivo. Bueno, la verdad es que son dos convenciones diferentes. En este circuito estamos utilizando dos convenciones diferentes. Una para las fuentes, para los elementos activos, y otra para los elementos pasivos como las resistencias. Esto en electrotecnia da lugar, en la literatura lo van a encontrar muy seguido, a una doble convención. Una es la convención de la regla de la mano derecha, de la que hablamos hace un rato, y otra es la convención de la regla de la mano izquierda. Y dice, ¿de qué me están hablando? Claro, si nosotros usamos la regla de la mano derecha, por ejemplo, para los elementos pasivos, es lo que hacemos habitualmente. A mí en general me interesan las máquinas, los motores, las cosas que van a consumir, que van a absorber potencia, es decir, aquellas cosas, aquellos dispositivos que van a tomar energía de la red eléctrica. Son todos componentes pasivos. Estos componentes pasivos toman potencia y en ese momento para todos estos componentes se usa la regla de la mano derecha. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustarnos a que la corriente entra por el positivo. Ahora, cuando veamos algún capítulo donde hablamos de generadores, en particular generadores de corriente alterna, vamos a encontrar que se utiliza la regla de la mano izquierda. Y uno dice, ¿por qué la regla de la mano izquierda? ¿Por qué me cambiaron todo? Bueno, porque necesariamente estamos cambiando la convención, así que para poder explicarlo vamos a tener que cambiar de mano. En particular, en este curso voy a tratar de explicar absolutamente todo con la regla de la mano derecha, que es la que vimos en el capítulo anterior. Para el caso de las resistencias, en ambos sentidos, tanto cuando el positivo está en un borne o cuando está en el otro, la corriente ingresa siempre por el positivo. Así que en todos los casos decimos que la resistencia eléctrica consume potencia, es decir, se comporta como un elemento pasivo. En el caso del inductor y del capacitor, la situación es un poco diferente, porque resulta que en una situación la corriente ingresa por el positivo y en otra situación la corriente sale por el positivo. Así que cuando absorben potencia se comportan como si fueran pasivos y cuando entregan potencia como si fueran activos. Bueno, la verdad es que ninguna de las dos cosas los denominamos componentes reactivos. Es decir, son las famosas reactancias, que seguramente estudiaron en física. Vamos a tratar de estudiar cada uno de los componentes y ver cómo se comportan cuando están sometidos a una corriente alterna. Cuando el componente se ve sometido a una corriente alterna, vamos a colocar qué es lo que le pasa a la resistencia. Digo, bueno, la corriente que circula por esta resistencia tendrá forma sinusoidal, porque el generador es sinusoidal. Bueno, la tensión es sinusoidal. Y la tensión a su vez es proporcional a la resistencia por la ley de Ohm. ¿Se acuerdan aquello de que la tensión es igual a I por R? No me puedo escapar de esa lógica. De manera tal que si la corriente que circula es sinusoidal, es decir, tiene raíz de 2 por I, y este es el valor eficaz de la corriente, seno de omega t, y este es la velocidad angular de esa sinusoide, la tensión que aparezca en bornes, esta tensión necesariamente va a tener esta expresión, va a ser I por R. Bueno, claramente es I, que es la misma expresión que teníamos antes, por la resistencia eléctrica. No tiene ninguna otra posibilidad. Si nosotros graficamos estas dos expresiones, vamos a ver que la corriente y la tensión son proporcionales. Es decir, si tengo una tensión que la estoy graficando allí, me voy a encontrar con que la corriente podrá ser un poco más baja, un poco más alta, depende de cuánto sea el valor de la resistencia. La
resistencia, que así se la llama, es porque se resiste al paso de la corriente eléctrica. Ese es el nombre que le hemos puesto. Mientras más resistencia, a ver, repasemos la ley de Ohm. La tensión que aparece en bornes era I por R, es decir, que la corriente que circula estará determinada por la resistencia. Mientras más resistencia haga el circuito, menos corriente circulará por él. De ahí el nombre. Bien, entonces la corriente será absolutamente proporcional. Y cuando digo proporcional, digo en todos sus términos. Si la tensión era sinusoidal, quiere decir que la corriente también será sinusoidal. Y el periodo será el mismo porque tienen el mismo omega t. Así que bueno, será directamente proporcional. Finalmente, si nosotros a esta resistencia la representamos en forma fasorial, ¿recuerdan al fasor? El fasor era sacarle la foto a aquel vector que está girando en forma polar a velocidad angular omega. Esta era la velocidad angular de giro y yo le saco una foto. En el momento en que le saco la foto, ¿cuál puede ser? Bueno, se me ocurrió por comodidad, se me dio la gana sacarle la foto en este momento, ahí, en ese momento, es decir, en t igual a 0. En t igual a 0 le saco la foto. ¿Cómo sería en t igual a 0? Y bueno, si este era el círculo, en t igual a 0, aquí estará, ¿quién? El vector, ¿cuál? Y el de tensión, por ejemplo, el valor pico. El valor pico sí era polar, pero como es valor eficaz, ¿por qué? Porque estamos hablando de fasores, resulta que el azul tiene que tener su tensión eficaz sobre el eje de los reales. La corriente, también el valor eficaz de la corriente eléctrica, tiene que tener su valor en forma proporcional a la tensión, de modo que no tiene ninguna otra posibilidad que estar aquí. Es decir, los dos tienen un ángulo de desfasaje cero, en teoría responden a dos circunferencias, pero todo esto no está en juego. A nosotros nos importa solamente qué sucede entre la tensión y la corriente, y nos da que entre ellos el ángulo de desfasaje que hay, decimos que es 0 grados. Es decir, la tensión y la corriente están en fase. Del mismo modo que antes, pero ahora con un inductor, nosotros podemos aplicar aquí una tensión, una B de T, una tensión que podría ser sinusoidal, y circulará una corriente sinusoidal. Esta corriente que circule aquí, vamos a hacer que sea exactamente igual que la de antes. Si es exactamente igual que la de antes, vale lo mismo, vale este valor pico I, este valor I pico, y raíz de 2 por I seno de omega t. Noten que ahora estamos poniendo el valor mayúscula. Cuando ponemos I minúscula estamos hablando de valores instantáneos. Y cuando ponemos valores mayúsculos estamos hablando de valores eficaces o con el sombrerito valor pico. Para esta situación, las leyes que conocemos deben responder a lo que ya sabemos, de manera tal que se tiene que cumplir sí o sí las relaciones que estudiamos en física, es decir, que la tensión en bornes de esa inductancia sea proporcional, que es el valor L de la inductancia, a la derivada de la corriente respecto del tiempo. La verdad que lo único que podría hacer es derivar esta corriente respecto del tiempo, y si hago la derivada me va a quedar raíz de 2, me queda la I y la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno de omega t por la derivada de omega t, y la derivada de omega t es omega. Así que básicamente me queda L por raíz de 2 por I, por el coseno de omega t, por la derivada de omega t, que es omega. Bueno, si acomodo este omega para acá adelante, obtengo exactamente esta expresión. Por estas cuestiones matemáticas, nosotros podemos acomodar este valor, que ustedes lo han visto en física, omega L, como XL. Y a esto lo llamamos reactancia inductiva. XL es
reactancia. Y la L inductiva. Inductiva. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo único que ha cambiado es que en vez de colocar coseno solo para que me quede parecido a esta expresión, la hemos tratado de pasar a seno. El coseno de omega t es lo mismo que poner seno de omega t más pi sobre 2. Bueno, como es exactamente lo mismo, no es caprichoso, lo que he hecho aquí es graficar, por un lado, esta corriente, que es la I de t, que vale raíz de 2 por el seno de omega t, y por otro lado, esta otra expresión, que es raíz de 2 por i por xl, es decir, es proporcional a esta expresión, por el seno de omega t más pi sobre 2. Algunos por ahí no lo ven bien, así que vamos a continuar esto y veamos lo que sucede. Y digo, a ver, ¿cómo es? La tensión es seno de omega t más pi sobre 2. Es un seno de omega t más 90 grados. Bueno, acá tenemos los 90 grados. Cuando este omega t vale 0, es decir, cuando el seno de la corriente vale 0 y esto vale 0, en realidad este vale pi sobre 2, está en 90 grados. Nos tomamos ese trabajo para hacer lo mismo que antes, ver cómo sería la representación fasorial. ¿Cómo es la representación fasorial? Bueno, vamos a sacarle una foto. ¿En qué momento? Y en el momento, acá, en este momento que está aquí, a ver. En este momento que está aquí, ahí. Es decir, cuando la tensión pasa por 0, ahí. En ese momento le saco la foto. ¿Por qué ahí? Y porque se me dio la gana, porque es más fácil, porque quiero poner la tensión igual que en el anterior. Así que, en ese momento, ¿qué sucede? Bueno, esta sinusoide en realidad no es más que una circunferencia que está girando. Y yo le estoy sacando la foto en el momento en que pasa por 0, es decir, en el momento en que se pone horizontal, aquí. Ese es el valor eficaz, este valor será el valor eficaz. ¿Por qué? No hace ni falta que le ponga eficaz. Ya sé que estamos hablando de fasores, cada vez que hablamos de fasores hablamos de valores estrictamente eficaces, así que si estamos hablando de mi tensión de red estoy hablando de los 220 volts. Una vez que tengo esa tensión graficada, digo, bueno, en ese momento, en este momento que saqué la foto, ¿cuánto vale la corriente? Espera. Si yo digo que esto vale cuando omega t vale tanto que esto me queda 0, bueno, omega t, fíjense que la diferencia son pi sobre 2, así que en realidad esto es menos pi sobre 2. Significa que tengo menos 90 grados. Así que la corriente me quedó, cuando está girando, le saqué la foto ahí. Es decir, mientras la tensión tenía una foto acá, la corriente tiene la foto hacia abajo. Yo las estoy poniendo en la misma escala. La verdad que son escalas diferentes porque no podemos poner en la escala volts y amperes, son peras y manzanas, pero estamos acostumbrados a graficarlos porque nos interesa sobremanera el desfasaje que existe entre ellas, y en este caso el desfasaje claramente son 90 grados. Acá hay un ángulo recto. Fíjense que en este momento la tensión está en el eje de los reales y la corriente está en el eje de los imaginarios, pero en forma negativa. Lo raro que sucede aquí es que la tensión y la corriente están desfasadas de tal manera que todo sucede, si esto gira a velocidad angular omega, todo sucede como si primero pasara la tensión y un rato después la corriente. Es decir, si esto está girando en este sentido, ¿qué veo? Veo que pasa. Si esto está girando en este sentido, yo veo primero la tensión y un rato después pasa la corriente. Así que, si esto se desplaza, si esta línea se desplaza hacia allá, pasa primero la tensión y un rato después arranca la corriente.
Veamos el capacitor, el último componente. Una vez más, tenemos aquí una tensión sinusoidal que acabamos de incorporar y vamos otra vez a tomar como referencia la corriente eléctrica. Y digo, mira, vamos a poner exactamente la misma corriente que en los casos anteriores, así que tiene la misma expresión. Tenemos que respetar sí o sí las leyes que conocemos, es decir, que la tensión en el capacitor es 1 sobre C integral de I diferencial T. Esto está medio heavy. Si nosotros aplicamos el valor de omega C, vamos a ver que simplemente tenemos raíz de 2 y tendríamos que hacer la integral del seno. La integral del seno es menos coseno de omega T. Y omega t, me queda 1 sobre omega t para hacer la integral. Bueno, en definitiva, cuando resuelvo esta expresión, me va a quedar que la tensión en el capacitor es raíz de 2 por I. Otra vez tenemos esta rara expresión que es 1 sobre omega, acá está mal, esto es omega c, ahí. Y 1 sobre omega c es la reactancia capacitiva, XC. Esto lo han estudiado en física también. Bueno, acá hago lo mismo que antes. Esta expresión de menos el coseno, es en realidad un seno de omega t menos pi sobre 2. Como antes, si graficamos estas dos expresiones, nos vamos a encontrar otra vez que la corriente arranca en 0, como siempre, ahí, y la tensión en realidad se comporta un poco rara, porque es un seno que arranca con un ángulo de fasaje de menos pi sobre 2. Así que arranca con menos 90 y es un seno que arranca 90 grados después. Es decir, cuando omega t vale pi sobre 2 menos pi sobre 2 vale 0. Aquí cuando tengo pi sobre 2, es decir, 90 grados, el seno arranca y la sinusoide comienza. Entonces es como que la tensión viene un rato después que la corriente. Al revés que antes. Antes la corriente venía un rato después que la tensión. Ahora pareciera que la tensión va un rato después que la corriente. Si resolvemos los fasores, vamos a ver que en ese circuito donde tengo girando la tensión, digo, bueno, la tensión eficaz la coloco allí. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, cuando la tensión vale 0, voy a tomar la referencia, es decir, en este momento en que la tensión pasa por 0, acá voy a tomar mi referencia. Le saco la foto. Y cuando saco la foto, ¿qué veo? Veo que la corriente vale 90 grados. Así que la corriente va a estar ahí con un ángulo de 90 grados. La amplitud de la corriente, bueno, será este valor y tendrá que ver con el valor eficaz de la corriente. Y la tensión tendrá su valor eficaz de tensión. Pero el ángulo de fasaje entre ellos será de 90 grados. Y en este caso en particular, en el capacitor, nos encontramos que la corriente pasa primero y después pasa la tensión. A ver, recordemos, esto está girando en el sentido contrario, las agujas del reloj, entonces veo pasar a la corriente y un rato después pasa la tensión. Si nos fijamos en el inductor, es exactamente al revés. Es decir, para este sentido de giro, pasa primero la tensión y después pasa la corriente. Ahí se ven la diferencia entre los dos. Por supuesto que terminada la clase, cuando pasan 10 minutos, nadie recuerda más nada. Lo único que se acuerdan es que en la resistencia eléctrica, tanto la tensión como la corriente están en fase. Pero después ya olvidan si en el inductor, ¿quién va primero? Si la tensión o la corriente, o si va primero la corriente y después la tensión. Bueno, para eso tenemos una vieja regla práctica y mnemotécnica. Esa vieja regla nos habla de la palabra civil. ¿Cómo se utiliza esta regla práctica? La palabra civil, que se lee en este sentido, bueno, alguien leerá al revés, qué sé yo.
Si la leemos en el sentido correcto, ocurre que si tenemos un capacitor, como en este caso, vamos a notar que la corriente pasa primero y luego pasa la tensión. Mientras que si se trata de un inductor, L, pasa primero la tensión y después la corriente. Pasa primero la tensión y después la corriente. Esta regla práctica la van a utilizar habitualmente. Ahora vamos a estudiar algo que se lo conoce como ley de Ohm generalizada. ¿Qué es la ley de Ohm generalizada? Es tratar que todos los componentes se comporten parecidos a una resistencia eléctrica. La ley de Ohm me hablaba de que la resistencia era igual a la tensión sobre la corriente. Bueno, quiero decir algo acá al respecto, 2 o 3 cosas que yo siempre meto en la gama cuando hago estas cosas, tanto en el pizarrón como en estos formatos virtuales. Yo soy muy desprolijo con algunas cuestiones. Por ejemplo, la corriente así en minúscula se presupone que es I de t. La tensión en minúscula se presupone que es B de t. Cada vez que hablamos de corriente en mayúscula o de tensión en mayúscula, estamos hablando en rigor de verdad, si no le ponemos nada, ya sabemos que son fasores. Y estos fasores, que se simbolizan con la flecha, tienen un módulo y un ángulo. El fasor tiene módulo y tiene ángulo. El módulo siempre es valor eficaz. En los dos casos, tensión o corriente. Estas cosas, tanto la tensión como la corriente, vimos hace un rato que están girando permanentemente a velocidad angular omega. ¿Qué más? La corriente siempre es una letra I. La tensión en mucha bibliografía se la ve como B y en otra bibliografía se la toma como U. Es decir, U es tensión o B corta es tensión. U grande es tensión, B grande es tensión. ¿Cuál es el defecto del ingeniero Hipólito? Que uso indiscriminada y groseramente la U y la B. Así que cada vez que vean una U o una B son exactamente la misma cosa. Es decir, esto que está acá, esta resistencia será B sobre I o U sobre I. Es lo mismo. Bien, a la hora de hacer una ley que sea en forma general y me diga, bueno, ¿cuánto vale la cosa esta que está acá, esta Z? ¿Qué es esta Z? Bueno, es algo que impide el paso de la corriente eléctrica, como la resistencia. La resistencia se resistía al paso de la corriente eléctrica. Así que esta Z es algo que impide el paso de la corriente eléctrica. Como impide el paso de la corriente eléctrica, lo vamos a bautizar impedancia. La impedancia es aquel componente que impide de algún modo el paso de la corriente eléctrica, se opone de alguna forma al paso de la corriente eléctrica. Es decir, si estamos ante una resistencia eléctrica, vamos a decir que el valor de la impedancia de la resistencia, es decir, esta forma genérica, es la tensión dividido la corriente. ¿Pero cuánto vale la tensión? Bueno, la tensión en realidad en forma fasorial era el valor eficaz por E a la J omega T más 0 grados, porque le sacamos la foto en 0, así que en realidad es U con un ángulo de 0 y la corriente también con un ángulo de 0. Bueno, como E a la J omega 0 menos E a la menos J omega 0 me queda 0. Esto es lo mismo que ponerlo en forma polar. Cualquiera de las formas se alcanza. ¿Qué es lo importante? Que ustedes vean que aquí tienen un módulo y ese módulo vale U sobre I, es decir, vale lo mismo que la resistencia. Este es el módulo. Y por otro lado, que el ángulo que tiene este coso polar, esta resistencia, es 0 grados.
¿Cómo una resistencia con un ángulo cero? ¿Cómo es esto? No, espera. La impedancia, el vector impedancia tiene ángulo 0 grados, tiene módulo y ángulo. ¿Qué significa 0 grados? Significa que está dibujado como aquí en el eje de los reales. Es decir, la resistencia tiene parte real y no tiene parte imaginaria, es R más 0J. Así definimos a la resistencia eléctrica, como un vector impedancia que tiene parte real y no tiene parte imaginaria. Cuando hablamos de un inductor, podríamos decir que también tiene impedancia. La impedancia está determinada por la tensión dividido la corriente. ¿Cuánto vale la tensión en el inductor? U, que es la tensión, por E a la J omega pi sobre 2. ¿Se acuerdan que había una diferencia de 90 grados entre la corriente y la tensión? Fíjense, la corriente tiene ángulo 0 y la tensión tiene ángulo de 90 grados de diferencia. Entonces, la corriente tiene ángulo 0 y la tensión tiene 90 grados de diferencia. Moraleja, me queda módulo, que es tensión sobre corriente, y el ángulo, que será el ángulo del de arriba, omega t menos pi sobre 2, menos el ángulo del de abajo, que será omega t menos más 0. Es decir, me queda un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto vale el módulo? El módulo vale tensión, raíz de 2 por i por x, dividido corriente, raíz de 2 por i. Es decir, el módulo vale la reactancia. Así que, básicamente esto es una reactancia con un ángulo de 90 grados, la reactancia inductiva. ¿Qué significa esta reactancia con un ángulo de 90 grados? Significa que el vector impedancia se compone de algo que tiene solamente un vector a 90 grados. Así que tiene 0 en la parte real y tiene 90 grados J omega L o JXL, que es lo mismo, en la parte imaginaria. Y esta será la impedancia en un inductor. Un capacitor cualquiera tiene una impedancia y esa impedancia está definida como tensión sobre corriente. ¿Qué tensión? La tensión en bornes del componente dividido la corriente en bornes del componente. Así que la tensión en bornes del capacitor tenía que ver con una diferencia entre la tensión y la corriente. Había una diferencia. Vamos a ver la diferencia. La corriente tiene ángulo de 0 grados y la tensión tiene un ángulo de menos 90 grados. Es decir, cuando la corriente está en 0, la tensión tiene que estar en menos 90. Cuando la corriente está en 0, la tensión está en menos 90. Es decir, cumplimos exactamente con la premisa. Y me queda otra vez tensión dividido corriente, pero ahora con un ángulo de menos 90. Así que en realidad, la tensión... ¿Y cuánto vale la tensión y la corriente? La tensión en valor eficaz es esta y la corriente eficaz es esta. Si yo hago el cociente de la tensión dividido la corriente, esto dividido I, la I se va y me queda la reactancia capacitiva, es decir, XC. Así que aquí lo que me queda es básicamente XC con un ángulo de menos 90 grados. El vector impedancia capacitivo está compuesto por la reactancia del capacitor con un ángulo de menos 90. Eso significa que en un par de ejes coordenados tenemos 0 en la parte real y toda la reactancia capacitiva está a menos 90 grados. Así que en forma rectangular tengo 0 para la parte real, menos 1 sobre XC, que es 1 sobre omega C. Es exactamente lo mismo, esa es la reactancia en un capacitor.
Hasta acá es todo bastante tortuoso y no tenemos mucha idea de para qué lo estamos haciendo. Bueno, vamos a tratar de develar el misterio para qué lo estamos haciendo. En realidad lo que estamos tratando de hacer es ver cómo se comporta un agrupamiento en serie de los tres componentes que conocemos, es decir, de la resistencia, el inductor y el capacitor, cuando por ejemplo acá ponemos un generador eléctrico que tenga esta polaridad. Entonces ese generador tiene una tensión que es esta tensión U, y uno quisiera saber cuánto vale esa diferencia de potencial. Entonces, lo lógico es que nosotros hagamos uso de las expresiones que conocemos de física. Digo, la sumatoria de corrientes a lo largo de una malla debería ser cero. Es decir, que la tensión que hay aquí en la entrada debería ser la suma de la tensión en la resistencia más la tensión en el inductor más la tensión en el capacitor. Bueno, esto está fantástico, anda bárbaro. El único problema es que no está nada fácil resolver. Si nosotros reemplazamos el valor de la tensión en la resistencia por su valor real, temporal, es I por R. Pero con el inductor es L diferencial I respecto de T, y con el capacitor es 1 sobre C integral de I diferencial T. Esto es una locura, y acá me queda una ecuación íntegro diferencial, una ecuación diferencial de segundo orden, en definitiva, absolutamente imposible de manejar. Por ejemplo, a mí no se me ocurre ir a comprar una lamparita a la ferretería y decirle al ferretero, a ver, me da una lamparita, ¿para qué tensión, jefe? Y mire, para I por R más L diferencial I respecto de T más 1 sobre C integral de I diferencial T. No hay manera de resolver esto en la vida cotidiana, con lo cual tenemos que buscar algo más elaborado, más fácil, y allí es donde aparece el sistema fasorial. En el caso de un sistema de utilizar la nomenclatura fasorial, nosotros vamos a utilizar directamente el fasor de la tensión y vamos a decir, bueno, como el fasor es una representación de la parte instantánea de cada una de las tensiones o corrientes involucradas, a mí nadie me impide suponer que la suma de estas tensiones en forma instantánea es igual que la suma de estos fasores que representan una foto en un tiempo determinado de estas tensiones instantáneas. Bueno, supongamos que esto es así. Si esto es así, entonces la verdad que la tensión en R, bueno, es muy fácil porque es el fasor de la corriente por el fasor de la impedancia. ¿Cómo era esto? Claro, la impedancia era tensión sobre corriente. Fíjense cómo ahí ya cambié y puse la B corta en vez de poner la U. Esto es fasor de tensión dividido fasor de corriente, me da el vector impedancia. Ojo que lo acabo de decir, lo voy a repetir. Fasor de tensión dividido fasor de corriente me da el vector de impedancia. ¿Pero cuál es la diferencia? Si todo complejo, real, imaginario. No, hay una diferencia fantástica. Estos están girando como pavotes, dando vuelta con una velocidad angular omega a razón de 50 Hz, es decir, 50 ciclos por segundo en la red de nuestras casas. Mientras que la impedancia está absolutamente quieta. Fíjense que la impedancia, volvamos, no depende en ningún caso del tiempo. Eventualmente depende de la frecuencia, 2pi por f es igual a omega, pero no depende del tiempo. Así que en realidad estos no giras, estos vectores de impedancia están quietos, absolutamente quietos. Mientras que las tensiones y las corrientes sí son capaces de girar. Por eso lo llamamos fasores, mientras que estos son vectores. Volviendo a la cuestión anterior. Entonces, la tensión en la resistencia será la corriente por la impedancia. La tensión en el inductor será la corriente por su impedancia. La tensión en el capacitor será la corriente por su impedancia. Ahora resulta mucho más fácil. Tanto más fácil que simplemente puedo sacar factor común la corriente. Es decir, puedo hacer esto. Tensión igual a corriente,
que multiplica ZR más ZL más ZC. ¿Y cuánto vale la ZR más la Z? No, la ZR era, espérate, vamos a hacer esto que está acá. Esta será la impedancia equivalente. ¿Por qué? Y porque tengo que la tensión dividido la corriente me da la impedancia, o sea, y la corriente por la impedancia me da la Z. Pero esta Z será la equivalente, que es la suma de las zetas individuales. Y cuando hago la suma de las zetas individuales digo, espérate, para la resistencia era resistencia en la parte real, 0 en la parte imaginaria, más el inductor. El inductor era 0 en la parte real más JXL, tenía 90 grados en la parte imaginaria. Y el capacitor tenía 0 grados en la parte real menos JXC en la parte imaginaria. Bueno, cuando sumo peras con peras, manzana con manzana, es decir, parte real con parte real con parte real, me queda que la parte real de la impedancia es Z. Y cuando sumo lo imaginario con lo imaginario con lo imaginario, me queda la famosa expresión J igual XL menos XC, que ya saben seguramente de física. De modo tal que yo puedo perfectamente construir con estos componentes esta resistencia en la parte real. Puedo poner un vector y puedo poner una XL que será positiva, que es la reactancia inductiva, y puedo poner una XC negativa, que es la reactancia negativa. Y digo, ojo que estas dos se suman y me dan una reactancia total en el circuito. Esa reactancia total en el circuito será esta que está aquí, X. Y entonces uno dice, bueno, pero al final de cuentas tengo reactancia por un lado, resistencia por otro, esta es la impedancia y este es el ángulo que hay para la impedancia. Así que yo esto lo puedo poner con formato de módulo y ángulo. Bueno, ¿y qué módulo tiene? Bueno, el módulo es fácil. Es Pitágoras, raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la reactancia al cuadrado. ¿Y el ángulo? El ángulo es el arco cuya tangente vale I sobre X, es decir, la reactancia sobre la resistencia eléctrica. Así se agrupan componentes en serie. A la hora de hacer el agrupamiento en paralelo, es decir, de colocar una resistencia, un inductor, un capacitor unidos en paralelo en un único nodo aquí o aquí abajo, de tal manera que todos estén sometidos a la misma tensión, la corriente total, bueno, se va a repartir entre una corriente que pasa por la resistencia, otra que pasa por el inductor y otra que pasa por el capacitor. En el momento en que yo quiero determinar las expresiones, digo, bueno, la verdad que la corriente aquí, la I total en forma instantánea sería la IR más la IL más la IC. Y nos encontramos otra vez con el mismo bodrio de antes, es decir, si yo lo tuviera que hacer en forma temporal, a mí me quedaría la B de T dividido la R más la corriente en el inductor. La corriente en el inductor era 1 sobre L integral de la tensión diferencial T. Y a su vez, la corriente en el capacitor era C diferencial B respecto de T. Bueno, otra vez nos queda una cosa terrible, que es una ecuación íntegro diferencial imposible de manejar, con lo cual directamente pasamos a hacerlo en forma fasorial. Al hacerlo en forma fasorial, simplemente cambiamos la corriente en la resistencia por el valor de la tensión, es decir, es la tensión dividido la ZR. La corriente en el inductor es la tensión dividido la ZL y la corriente en el capacitor es la tensión dividido la ZC. La tensión la he sacado de factor común en los tres, de manera que ¿qué será esto? Esto que está acá, a ver, espérate, si esto es corriente y esto es tensión, ¿cómo era la expresión? No me acuerdo.
tensión era igual a I por R. Así que en el caso de la impedancia, la tensión es I por Z. De manera tal que tensión sobre corriente es igual a Z. Así que lo que yo tengo acá es al revés. Es corriente, la corriente la despejo y me queda tensión sobre Z. Así que esto que está acá es esto que está acá y esto es 1 sobre la Z equivalente. Se ve mejor que esto es 1 sobre la Z equivalente y es la inversa de las zetas. Bueno, esto nos remite, nos recuerda a aquella cuestión de las resistencias que cuando las teníamos en paralelo, las resistencias se sumaban las inversas, es decir, la resistencia equivalente era igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Acá es exactamente igual. Componentes, impedancias conectadas en paralelo terminan como que la inversa de la impedancia equivalente es igual a la sumatoria de las inversas de cada uno de los componentes. Vamos a avanzar un poco más y reemplazar cada término, por ejemplo, la ZR, que era R con un ángulo de 0. La ZL era la reactancia inductiva y tenía un ángulo de 90 grados. Y la ZC era la reactancia capacitiva y tenía un ángulo de menos 90. Fíjense que están en el denominador. Jugando igual que antes, aquí vamos a obtener esta cosa bastante extraña, que es un número complejo que no está muy claro de dónde sale, pero vamos a repasar un poquito. Veamos, vamos a desagregar aquella parte. Digo, si yo tengo 1 con un ángulo de 0 grados, dividido R con un ángulo de 0 grados, esto es igual a 1 sobre R, y todo esto tiene un ángulo de 0 grados. Esta parte se corresponde con la parte real. Veamos qué pasa con estos dos. Digo, si tengo 1 sobre XL con un ángulo de 90 grados, acá arriba ¿qué tengo? Acá arriba tengo 1 y el 1 tiene un ángulo de 0 grados. Porque es real, no tiene imaginario, es decir, es 1 más 0J, así que es real. En la parte imaginaria no hay nada. Entonces esto lo puedo poner como 1 sobre XL, y todo esto es el módulo, y tiene un ángulo que será este ángulo 0 menos este ángulo, es decir, menos los 90 grados. De allí aparece una rara expresión que me dice, bueno, esto será 1 sobre XL, con un ángulo de menos 90 grados. Es decir, que esto que está aquí tiene la forma, en la parte real nada, 0, y tiene un ángulo de menos 90 grados, así que es lo mismo que poner menos J 1 sobre XL. Parte real, parte imaginaria, y esto tiene un valor que está con un ángulo de menos 90 grados, es decir, tiene menos 90 grados y tiene un módulo que vale 1 sobre XL. Así que la forma de este vector es un vector que tiene un módulo de 1 sobre XL y que tiene un ángulo de menos 90 grados, que es lo que pusimos exactamente aquí. En el caso del capacitor pasa exactamente lo mismo. Tenemos 1 sobre XC con un ángulo de menos 90 grados. Es decir, este 1 es 1 con un ángulo de 0, así que me queda un módulo de 1 sobre XC con un ángulo que será 0 menos 90 grados.
de manera tal que me queda 1 sobre XC en módulo con un ángulo de 90 grados. Esto significa que tengo un vector que tiene este módulo en la parte imaginaria, pero en la parte real tiene 0, y en la parte imaginaria, con un ángulo positivo y de 90 grados, tiene 1 sobre XC. Bueno, esto es exactamente lo que hemos puesto aquí. El J del XL y del XC sale de factor común, y esta parte que está aquí resulta que es la inversa de la resistencia, y esta parte de lo que está aquí es como la inversa de la reactancia. Y muchas veces nosotros trabajamos con algo que es la inversa de la impedancia. ¿Por qué? Bueno, fíjense, no es difícil imaginar el motivo. Hay muchísima bibliografía que utiliza este problema, sobre todo considerando que no existían las calculadoras de números complejos, que se trabajaba todo con regla de cálculo hace muy pocos años atrás. Fíjense que aquí la tensión esta son los 220 volts de la red. Cualquier cosa que yo enchufe, la plancha, el televisor, la impresora, cualquier cosa que yo enchufe, lo hago en paralelo a la red, lo conecto uno a cada parte del cable, de tal manera que me va a ser o resultar útil en forma normal trabajar con impedancias en paralelos. Y una forma de realizarlo sería todo este término, que es la inversa de lo que impide el paso de la corriente eléctrica. Bueno, ¿cómo se podrá llamar algo que es la inversa de lo que impide el paso de la corriente eléctrica? Bueno, la inversa de lo que impide es lo que admite el paso de la corriente eléctrica. Así que este término se lo conoce como admitancia. Admitancia. Y este término tiene una parte real que casualmente es la inversa de la resistencia. Si la resistencia es lo que se opone al paso de la corriente eléctrica, la inversa de la resistencia será la conductancia, es decir, aquello que conduce la corriente eléctrica. Y esto que está acá, que es la inversa de la reactancia, no tengo la menor idea de qué significa el nombre o el término, pero se lo conoce como susceptancia. Esta susceptancia tienen una susceptancia que puede ser capacitiva o una susceptancia que puede ser inductiva. Finalmente, y al igual que con la impedancia, nosotros nos vamos a encontrar con que la admitancia es un número complejo, completamente graficable, es un vector, no gira, es un vector, la tensión gira, la corriente gira, son fasores, la impedancia, la admitancia son vectores, y este vector, que es un vector complejo, tiene parte real y parte imaginaria. La parte real, que es la conductancia, y la parte imaginaria, que tiene susceptancia capacitiva y susceptancia inductiva, y la suma de ambas, la susceptancia, en forma genérica. Otra vez, para sacar el valor de la admitancia, el módulo de esto, porque este vector tiene módulo y ángulo, para sacar el módulo me remito a Pitágoras, y es la raíz cuadrada de g cuadrado, que es la conductancia, más b cuadrado, que es la susceptancia. Y el ángulo es el arco cuya tangente vale b sobre g. Bueno, hasta aquí es bastante sencillo, y esto es cómo se agrupan los componentes eléctricos. Con este capítulo pueden hacer toda la guía 1 de la práctica.